Buenos días y bienvenidos a Dando Caña, la tertulia de la hora del aperitivo. Hoy viernes 7 de enero. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Recién llegado de Barcelona? Sí. ¿Qué tal las navidades por allí? Muy bien. La verdad que además yo tengo... viviéndolas muy de cerca también porque por familia de comerciantes y tal. Y bueno, hablando a todo el mundo que se está notando se ha mucho notado la crisis, el consumo, ¿no? Por mucho que las macroestadísticas digan y el crecimiento y tal, yo creo que todos los comercios están notando muchísimo, especialmente los comercios de barrio, los comercios de ciudad, más que los centros comerciales. Y por un lado, pues la cara negativa, y la positiva es que decías de regalos, vamos a tener una niña en abril y ya se han acabado los regalos para los padres. Todos los regalos, la novedad que he descubierto estas navidades es que son para tu futuro. Se lo traen para abril. Claro, o sea, todos los regalos que llegan a casa, que han llegado, bueno, todos no, pero buena parte, y bueno, encantados, por eso de que sea para... Bueno, pues nada, bienvenidos rebajas. Me imagino que muy interesantes para todo el mundo, puesto que los comerciantes lo han sufrido, nos lo anunciaba antes Albert Rivera, ahora tendremos ocasión de hablar de ello. En algunos sitios se ha notado el descenso de ventas durante la Navidad y las rebajas van a ser, pues me imagino que muy competitivas, en algunos lugares de hasta un 70%. Nuestra compañera... Pues ahí está, señores, ¿cómo se nos presenta? Albert, tú nos comentabas que de familia de comerciantes habéis notado unas Navidades más difíciles, ¿no? Yo hablaba ayer justamente en la comida de Reyes con tíos, familiares, mis padres tal, y sí que notan pues eso, que el día de Reyes antes era a reventar literalmente las tiendas y los comercios, sobre todo de ámbito local, y ahora pues bueno, los centros comerciales los fines de semana sí es verdad que están llenos, pero en fin, el descenso es claro, y sobre todo el cierre del crédito, para el crédito al consumo, para la pequeña financiación de electrodomésticos, de coches, no sé qué, ahí se nota, y la gente si no tiene, pues no renueva. Yo creo que paseando había mucha gente, pero realmente comprando había menos. Es la sensación que tenían muchos comerciantes estos días, ¿no? Pero es una sensación que nos ha inundado a todos, esta falta de confianza, este cuidado, vamos a retraernos. Puede ser también una parte. A ver, es que las sensaciones, ojo, es verdad que... Pero un 70%, o sea... Claro. Me parece un montón, pero es que tenemos montado un sistema, que yo creo que es lo que la pregunta que hacía Javier era clave, es decir, tenemos montado un sistema de mercado que se basa en la confianza para generar nuevos trabajos. Decía el padre de pedir trabajo, y digo, claro, pero pedir trabajo es que otros consuman para crear productos, para vender productos, para ir a un hotel o para ir a un restaurante. Cadena, tiene que funcionar es una entera, cadena basada en una clave, es la confianza y el crédito. Y crédito no tenemos, y la confianza está rota. Sí, entonces, las dos cadenas, los dos engranajes fuertes de la economía de mercado, que es la confianza en que tendrás más para mañana, y el crédito, que es básico como flujo, ¿no?, para poder consumir y pagarlo a un tiempo, son dos hándicaps que tenemos muy fuertes. Entonces, hasta que no se salga de la crisis del crédito, hasta que no tengamos un crédito para poder tirar... Y el huevo o la gallina, ¿cuándo vamos a empezar a salir de esto? Yo creo que la confianza es básica, porque el crédito también... Pero para ahí, los bancos tendrían que dar un paso al frente. Es decir, cualquier emprendedor va a un banco, muy bien, yo quiero iniciar algún tipo de proyecto, deme usted financiación, y si ahí hay retraimiento, mal vamos. Pero es que ahí, fíjate, Javier, tenemos un sistema de bancos en España muy peculiar, que es de bancos y cajas, ¿no? Y los bancos son sociedades anónimas, que muchas de ellas cotizan en bolsa, pero las cajas tienen una función social. Y la función social de las cajas, si sigue existiendo, hoy debe ser dar crédito a esa gente, a esos emprendedores, y no comprar edificios enteros vacíos, que es lo que han hecho durante unos años las cajas. Entonces yo creo que ahí hay que apretar fuerte los poderes políticos y públicos y decir, oiga, las cajas en España, obra social, hoy es darle dinero a un emprendedor que va a crear 3 puestos de trabajo, o a una familia para que no pierda su piso y lo pueda refinanciar. Es decir, yo creo que esa es parte de la obra social de una caja. Si es que además yo creo en esa función social de las cajas, pero en ese caso... Cuando se subvencionó a los bancos, porque tenían que afrontar una serie de compromisos, se habló de que llegue ese dinero, que fluya a las familias y a las pymes. No hubieron garantías. Y no llegó al mercado. Lo utilizaron ellos para pagar sus deudas interbancarias. Grave asunto, ¿no? Desde los poderes públicos yo creo que habría que tomar algunas iniciativas para que el dinero sí llegue a las iniciativas, ¿no? A los emprendedores. ¿No? Un negocio que consiste en prestar dinero para poderlo recuperar después, pero para poder hacer cosas con ese dinero, ¿no? Pero se rescató la banca porque se supone que cumplía también una función pública. Sí, porque todo el mundo dijo, cuidado, que como se hunda el sistema bancario, 50.000 millones de euros de aval de todos los españoles a los bancos, y resulta que no hay unas garantías de crédito abierta para la pequeña empresa, para los autónomos, para las familias. Entonces, para mí el problema no es rescatar la banca. Hubo mucho debate sobre si dejarles que se cayeran o rescatarles. Bueno, rescátales, pero con unas garantías al lado. Yo cuando financio a alguien le pido un aval o le pido unas garantías. ¿Por qué lo que hacen ellos
no se lo hemos pedido a los bancos. Ellos a cualquiera le piden, bueno, para cualquier operación de 30.000 euros te piden una casa. Y cualquiera que quiera hacer un alquiler, es que te piden 6 meses de aval y claro, por muy bajo que sea el alquiler, claro, y por muy bajo que sea el alquiler te bloquean 4.000, 5.000 euros. Es que es muy, yo creo que tenemos un sistema muy débil. La reforma de las cajas está, ya hay consenso, iniciar la reforma de las cajas este año para 2011 y tampoco creo yo que haya que demonizar a los bancos. Yo creo que el gobierno tiene una responsabilidad y es él quien debe responder. Tampoco hay que echar la culpa a los bancos. Es verdad que cuando esto era jauja ellos repartían beneficios para ellos. Siguen repartiendo, pero claro, efectivamente. Mucho que no es normal que tú te rescate la banca, el dinero público y que tengas 25% de beneficios. Si estás a punto de quebrar, te rescatan y sigues teniendo 25%. Pues ese es el problema, que ¿quién controla a quién? ¿Los bancos al poder o el poder a los bancos? Pues el que tiene que controlar. Pues se controlan mutuamente porque, por desgracia, el sistema también de financiación de los partidos políticos, tú lo contarás bien, pues es muy tramposo. Es muy tramposo en ese sentido, claro. Porque tienes agarrado al partido por aquí y al mismo tiempo... El partido y a la obra pública, porque si te cierran el grifo los bancos, ¿cómo financiar las obras públicas de las administraciones? Es perverso el sistema en ese sentido. Lo que pasa es que para eso también está el sistema de cajas, que también es muy tramposo en ese sentido, porque al estar también controladas por el poder político en cada lugar, pues tienen mucha trampa. O sea, por eso digo que al final esa garantía que pedimos es, oiga, si vale, se rescata muy bien, pero usted no puede presentar beneficios cada año, que están algunas cajas y entidades casi maquillando sus beneficios para que no sean tan vergonzosos. O sea, que están ganando dinero. Santander récord el año pasado. Claro, por eso digo que a mí no me parece, no lo demonizo, pero me parece mal que a ese señor se le preste, o sea, llámese botín, llámese farinella, llámese como se llame, un dinero, un aval de todos los españoles. Y encima, acordaos aquel día que dijeron, no, pero que no se sepa cuánto y a quién, porque por nuestra dignidad y nuestro honor, digo, en cambio, cuando uno va a la cola del paro cuando un autónomo va... Se sabe cuánto te dan y de qué manera. Hasta el sueldo de lo que ganas. Y debes 3.000 euros de una tontería de no sé qué. Mensaje para el señor Rivera, los bancos no tienen que prestar si no quieren. Bueno, pues entonces ¿para qué existen los bancos? No, pero ese mensaje me parece muy bien, pero entonces no hay aval para los bancos. Claro. Que se hundan. O sea, los comercios, el turismo, la hostelería, la industria se hunde cuando no funciona. Si un banco lo ha hecho mal, que se hunda. ¿Qué decimos en el Estado los ciudadanos? Oiga, no se hunda usted, le presto un aval, pero con estas garantías. Claro. O sea, yo estoy de acuerdo con ese mensaje, pero entonces tendríamos no las cajas que hay, un 20% de cajas de las que hay, y bancos tendríamos muchos menos. Si estamos dispuestos a que se vayan al garete todos los bancos y cajas que no cumplen con los requisitos o con los balances, pero entonces una cosa o la otra. Lo que no se puede es prestar un cheque en blanco a los que más tienen y luego a los otros pedirles, bueno, el oro y el moro para hacer una operación de 30.000 euros. Entonces, yo creo que ese es el problema de ese poder político banca, es muy fuerte, y en España seguramente pues es más débil quizá la relación. Y decías tú el gobierno, Ana, pero no solo el gobierno, el Congreso, porque acuérdate que aquello se aprobó con casi el 90% de los escaños del Parlamento, y el gobierne quien gobierne, estamos bajo lo mismo. No es que es una debilidad solo de un gobierno, es que es una debilidad del poder político o de la administración frente a la banca. O sea, es una de esas corrupciones del sistema que hay, que parecen inamovibles y que como el sistema electoral y como tantas cosas frenan la iniciativa del ciudadano. Algo así, ¿no? Sí, bueno, que en el fondo es la cabeza. Ahora había un mensaje, Javier, que decía que, me parece, ponía BBVA y Santander no han prestado dinero. Sí, te lo dedicaban también a ti, sí. No, yo solo recuerdo una cosa. BBVA y Santander no han recibido. Yo solo recuerdo una cosa. El origen de esta crisis son las llamadas hipotecas basura, las subprimes, donde algunos bancos españoles, entre ellos algunos de los que ahí se citan, se dedicaron a comprar y a recolocar deuda que luego caía y no se cobraba. Es decir, estamos hablando de bancos que también han jugado, como todo el sistema bancario europeo, los primeros en jugar a ese sistema que por cierto están en los juzgados en algunos casos, en los subprimes, en las SICAPs, perdona, en los seguros de riesgo. Es decir, hay muchos productos de ese tipo que banca española también ha entrado a jugar, y los bancos españoles son los segundos más endeudados del mundo, y los ciudadanos españoles somos los segundos ciudadanos per cápita más endeudados del mundo después de Estados Unidos. Entonces, ojo, porque efectivamente yo no sé cómo se ha redistribuido ese aval de 50.000 millones. Sería bueno que nos lo explicaran los bancos que se negaban a explicarlo. Yo estaría encantado de saber cuánto le ha tocado a cada uno. Sería muy, muy transparente por su parte. No lo han hecho. Entonces, que lo expliquen, y luego les tiraremos también en cara, o les aplaudiremos a aquellos que han jugado con esa deuda y nos han metido una deuda financiera. Es decir, la crisis ha llegado por una crisis financiera. Y hay algunos que lo han hecho mal, y eso en otros sectores se van al garete y aquí se ha rescatado. Bueno, pues si se rescata con una serie de garantías. Yo creo que es así de sencillo y de complejo a la vez, pero no hay que tener miedo a explicar eso. Bueno. Oiga, yo creo en el sistema de mercado, yo soy ex empleado y empleado, de hecho,
en excedencia de una caja de ahorros y letrado de una caja de ahorros. Por tanto, creo en el sistema financiero, pero creo que un sistema financiero que no abuse, que tenga una serie de garantías controladas por el poder político. O sea. Bueno, yo querría hacer también algo así, ¿no? Sí, bueno, que en el fondo... Las rebajas, por cierto, unas rebajas que llegan hasta el ejército. Ayer se celebraba la Pascua Militar y Su Majestad el Rey Don Juan Carlos decía que las restricciones económicas no tienen que mermar la capacidad operativa de nuestros ejércitos. La ministra de Defensa, Carmen Chacón, hablaba de esas restricciones y expresaba la misma voluntad, pero veremos. Vamos a escuchar a la ministra. Tanto el año pasado como el que comienza, señor, están marcados por la austeridad. Pero la defensa de España debe estar por encima de cualquier coyuntura económica. Por ello hemos sido muy escrupulosos para que las restricciones en los presupuestos de 2010 y 2011 no supongan una merma en la operatividad, en la seguridad o en la eficacia. Nuestros militares dispondrán de un marco legal que especifica sus derechos y sus obligaciones. La Ley de Derechos y Deberes irá acompañada de una norma que asegure el ejercicio de los derechos y la observancia de los deberes con las máximas garantías. La cumbre de la OTAN de Lisboa ha marcado el principio del fin de nuestra presencia en Afganistán. Este proceso de transferencia podría comenzar este mismo año. Austeridad es la palabra. ¿Se acuerdan ustedes cuando en la Pascua Militar la palabra era disciplina? Sí, se solía aplicar aquello que para organizar lo que sea, para comprar tanques para comprar, o aviones, comprar carros de combate o lo que sea, pues evidentemente tendrás menos seguridad. O sea, es que eso... a mí me recuerda mucho la frase aquella de excusatio non petita, accusatio manifestam. Sí, es decir, el discurso es, no vamos a recortar la seguridad, vamos a recortar otras cosas, pero no la seguridad. Es decir, como tú bien decías, el problema no es que tengan que limpiar o fregar o cocinar, eso me parecería anecdótico. El problema es ir a Afganistán exacto. El problema es que se lo digan a la Guardia Civil en Melilla, o esos cuarteles que hemos visto en algunos reportajes aquí en esta cadena, y cómo trabajan y en qué condiciones, o el 40% casi de sueldo menos que tiene la Guardia Civil respecto a otras policías. En fin, yo creo que ahí es donde está la preocupación, y yo lo he dicho algunas veces también en esta casa, pero es que se nos olvida que España, por circunstancias territoriales, geográficas, ser la puerta de la inmigración también dentro de Europa, los conflictos que hay eternos y perpetuos en la frontera con Marruecos, ETA, muchos otros, hace que España estando en la OTAN, o sea, nosotros no podemos ser un país pobre en medios de seguridad, pues somos un país clave, yo diría, incluso dentro de Europa, en la seguridad de Europa y del mundo occidental. Entonces, recortar ahí, yo no diría solo recortar, ya los presupuestos que hay, hemos visto en muchos años la demagogia que se ha hecho, de que quien sube un 1% o se queda igual el sueldo del ejército, siempre parece que ahí es donde hay que recortar. Pues oiga, vivimos como vivimos porque hay quien nos protege, y que se lo digan a los que van también protegidos con seguridad en este país. Y luego está la seguridad en las misiones en el exterior. O sea, hay que tener mucho cuidado con la situación que tienen nuestras tropas en el exterior, porque es buena noticia esto de las salida de Afganistán, esto de las misiones de paz, ojo, de imposición de la paz o de mantenimiento de la paz, que son dos cosas diferentes. Y la imposición y el mantenimiento de la paz se hace como se tiene que hacer, con armas. O sea, que tampoco se piensa la gente que va la Guardia Civil o el Ejército a Afganistán y a otros países a repartir chocolatinas. Pero que yo creo que es buena noticia, porque algunos lo hemos reivindicado, y cuando el gobierno no lo ha hecho lo hemos criticado, cuando lo va a hacer yo lo aplaudo. Es decir, que se den cuenta de que en Afganistán no pintamos nada. O sea, que por lo menos desde mi punto de vista, Afganistán no es una operación que viene de donde viene, todavía de las Torres Gemelas, de Al-Qaeda, y que nadie explica. Incluso con el cambio de gobierno se sigue en Afganistán y estamos formando policías en Afganistán con un riesgo tremendo, en vez de hacerlo aquí, hacerlo allí. No tenemos una operación... Porque claro, es la tela... No puedes pretender traerte los contingentes de policía afgana a España cuando puedes llevar a los instructores allí. Perdona, cuando estás en una guerra, yo a mi policía no la llevo a un territorio hostil en guerra para que forme a sus policías. Cuando acabe la guerra ya les formaré. O si no, vienes aquí a aprender. Yo no voy a ir a formar con policías que van como policías. La Guardia Civil allí no va como ejército, va como policía militar, pero como policía. Entonces, yo lo digo claro, no veo clara la presencia de España y de otros países en Afganistán. Pero estás comprando muchos números en la lotería, O sea, formar en territorio de guerra con tu policía allí, eso es un riesgo que asumen tus policías, los otros ya están en guerra, el que vas eres tú. Entonces yo creo que lo de Afganistán... Bueno, hay que ayudar a los que están en guerra también, o sea, que decir, cuando hay una situación complicada... Cuando está claro el objetivo de la guerra, pero es que a mí el objetivo de, no, estamos luchando en Afganistán para la guerra mundial contra el terrorismo. Pero la operación española en Afganistán obedece a un compromiso internacional del gobierno español, a un toma y daca. Hay
ha habido conflictos. Una contraprestación. Exacto, en los que España se ha retirado y que ha generado mucho malestar en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces lo de Afganistán es una contrapartida. Pero es que entonces, bueno, Obama ya ha dicho que este año se vuelve, pues nosotros también. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y justamente de política vamos a hablar. Entre otras cosas porque ayer estuvo aquí en esta casa Francisco Álvarez Cascos, que es, sin lugar a dudas, el político de moda en las últimas 48 o 72 horas. Les recordaremos lo que nos dijo Álvarez Cascos aquí en El Gato al Agua y hablaremos también del gobierno de la Generalitat de Cataluña. Artur Mas está haciendo algunos fichajes realmente curiosos. Militantes populares asturianos que han abandonado ya el PP. Hoy mismo sabíamos también de un edil en el Ayuntamiento de Gijón. ¿Qué os parece lo que ha organizado Álvarez Cascos? Sí, bueno, a mí me parece que esto es lo peor que le puede pasar a cualquier partido. Es decir, la futura candidata, hablando mal personalmente, porque no habla del punto de vista ideológico, porque no es un debate ideológico. Realmente, es el problema, que no ha habido si hubiera un debate ideológico, ¿no?, de corrientes y tal, dice, bueno, pues entiende que quieren hacer el deriva del partido para un lado o para otro, pero es un debate puramente de la candidatura, de la organización. Yo creo dos cosas de lo de Álvarez Cascos. A mí me parece bien que alguien que no está a gusto en un partido pueda abandonarlo. Es verdad que hacer esto antes de unas elecciones va a perjudicar al PP sí o sí, de alguna manera. Lo que pasa es que también hay otra puerta, otra cosa, digámoslo en positivo, que se tiene que sacar conclusiones de esto. Y el otro día lo decía alguien de los socialistas y en eso debo coincidir con ellos. Es decir, esto con unas primarias no pasaría. Es decir, esto con una ley que obliga a todos los partidos a que hagamos primarias... También se están luciendo con las primarias. No mezclemos, por favor, o sea, porque los socialistas digan algo, que lo que coincidamos, no demonicemos la idea de lo que digan los socialistas, porque en muchas cosas discrepamos y en otras... Pero que hayan primarias en los partidos hace que Cascos posiblemente, lo veríamos, si sería más votado o menos por la militancia del Partido Popular en Asturias. Y seguramente si perdiera debería aceptar, sin salir pegando portazos y decir, oiga, la militancia a usted ya no le quiere, o quiere a la señora Espinosa. El problema es que al no tener esos mecanismos democráticos, da la sensación de que es una lucha de personas y que perjudican a los militantes del PP en Asturias. Tiene que haber un emponzoñamiento ahí brutal, interno, y está claro que por la portada... los órganos en un año... Él está reclamando un mecanismo que decida quién va a ser el candidato, y esto se ha decidido directamente así tú. Claro, pero el problema es que él también reclama, yo creo, que le hubieran dado el dedazo a él. Ojo, eso también está por dirimir. Pero no lo ha dicho, está diciendo el otro, y como yo no sé... Pero si Álvarez Cascos sale y pide, hace 2 meses, dice, quiero un proceso de primarias y que me quiero reunir con Rajoy para que haya un proceso de primarias y tal, creo que hubiera ganado más la batalla mediática de cara a los militantes, a los votantes. O sea, esa batalla la podría haber ganado. El portazo, quizá mucha gente dice, hombre, pero qué formas son estas. Ha quedado mal explicado, quizá. Yo creo que sí, pero el mecanismo democrático, el mecanismo que él pide de, oiga, tengan ustedes en cuenta que yo también tengo peso. La encuesta que salía ayer en El Mundo, al margen de las encuestas y lo cocinadas o no que estén, pero hombre, es evidente que Álvarez Cascos tiene mucho peso en el votante del PP en Asturias, seguramente, y porque ha sido un peso pesado del PP y porque seguramente es una persona que aún le aprecia a buena parte de sus votantes. Yo creo que es verdad que el PP sí que denota cierta, y perdón por la expresión porque se relaciona con el líder, ¿no?, pero eso del no meneallo, ¿no?, es decir, oiga, no toquen estos que ya se arreglará. Pues no, mire, aquí no pasa como con Zapatero que ya cae solo, aquí tiene que arreglarlo usted y aquí tiene que meter la aguja en una comunidad autónoma donde el PP posiblemente podría ganar. De todas maneras, Álvarez Cascos no debe ser una persona fácil, ¿eh? O sea, para hablar de la dictadura interna de los partidos. Hoy mismo vienen en los periódicos declaraciones de Antonio Asunción. ¿Os acordáis de Antonio Asunción, no? Vamos a ver. Un hombre que fue ministro con Felipe González y un hombre que se presentaba a las primarias del PSOE en Valencia. Resulta que se encontró todos los problemas del mundo del aparato que potenciaba a otro hombre distinto, a Jorge Alarte. Al final ganó Alarte, a Antonio Asunción no le dejaron ni presentarse, le dijeron que esos avales no eran válidos, vale. Hoy se descuelga en todos los periódicos con declaraciones diciendo que están haciendo una purga estalinista contra todas aquellas personas que le apoyaron. Es poco democrático parece esto, ¿no? Bueno, tanto quizás, o sea, puede ser poco democrático lo que dicen que hacen con él como lo que él dice. Es decir, porque también hacer este tipo de declaraciones sin pruebas a veces es lo mismo que decíamos antes, las formas son importantes. Lo que sí que es cierto, yo insisto en la idea de que unas primarias, para que nos entienda la gente, no es que siempre tengan que pugnar 24 candidatos, no, es un mecanismo para que la militancia que esté con un líder determinado, con un candidato determinado, que no sea el que apoya el órgano oficial del partido, tenga una vía alternativa de votar eso en una urna. Eso no es más ni menos, no es tan malo. El problema es que a veces eso se forma también, como pasó en el PSOE en Madrid, en familias. ¿Son primarias o son la lucha de dos familias que son todo cargos y que dependen todos del que manda o del que no manda? Entonces, eso es el problema, que tampoco son bien a veces primarias netas como en Estados Unidos, donde participan incluso los votantes, ¿no? Ya no son los militantes. Es más complejo, ¿no? Asunción habla de gente casi expurgada que eran funcionarios de gente casi expurgada que eran funcionarios de partido. A mí esta expresión
declaración me parece súper reveladora. O sea, el funcionario de partido, o sea, esto es como el liberado, es como el liberado sindical en versión partido político. Pero cuando estaba el de ministro, porque él fue ministro, ¿no? Sí, yo no le escuché denunciar a los funcionarios del PSOE. No. Cuando uno se le echa encima... Pero no era un político funcionario. Pero yo creo que en ese caso, yo también lo iba a citar, hay una cosa fundamental, que es la seguridad del líder. La seguridad que tiene Obama en esa victoria, en cómo le ha dado la vuelta al Partido Demócrata en esas primarias, yo creo que de forma inteligente dice, prefiero que esté conmigo la mejor de la otra candidatura, porque a mí no me va a toser, entre comillas, porque entiendo que he ganado las elecciones, y es una especie de abrazo después de la victoria. Sí, pero creo que es inteligente la posición, es decir, oye, para tener esta mujer siempre aquí tal, y es una mujer considerada válida en el partido, pues pero yo creo que es inteligente. Vamos a ver, ha fichado a Ferran Mascarell, es conseller de Cultura, que es del PSC, no tiene por qué fichar a nadie del PSC. Ha fichado a Roser Clavell, Roser Clavell, para que ustedes me entiendan, era algo así como la número 2 de Josep Lluís Carod Rovira, y era la persona que se encargaba de las embajadas catalanas por el mundo. Joder, la corona. Y entonces resulta que la ficha también para mantenerla con rango diferente, pero en lo mismo de acción exterior. Embajadas hay, por ejemplo, les diremos que la Generalitat de Cataluña tiene una embajada en París, cuyo embajador es el hermano, casualmente, de Carod Rovira. ¿Pillan? Hay embajadas en Londres, en Rabat, en Nueva York, en Buenos Aires, en varios sitios, ¿no? Entonces esta Roser Clavell va a formar parte también del gobierno. ¿Qué pasa? Eso quiere decir que vamos a seguir con la política de embajadas, ¿no? Yo hago una lectura un poquito más, si me permites, incluso más lejana, que es, al final Artur Mas tiene la idea de ese nacionalismo transversal. Es decir, porque fíjate, coge a Mascarell, pero Mascarell es de los nacionalistas, de los socialistas. Y coge a Clavell porque está con Carod, y así cojo a alguien que referencia también las embajadas, la acción exterior de Cataluña, todo lo que había hecho Carod y se le había criticado por ello. Asumo eso y la meto en mi equipo. Pero el votante dirá, ¿nos hemos deshecho del tripartito para esto? Claro, es que ahí va. Entonces, algunos ya anunciamos, incluso en pre-campaña y campaña, ojo que lo que viene es más de lo mismo literalmente. O sea, más de lo mismo, pero además con esa legitimidad de haber ganado y decir, quita esto del tripartito que yo lo hago mejor, que nosotros somos la Cataluña de debò, los de verdad. Y yo creo que ese es el problema, que algunos están, estos días por Madrid, mucha gente me ha contado, ostras, Artur Mas, qué duro se está poniendo, qué discursos más nacionalistas. Digo, hombre, bienvenidos, ¿qué esperabais? Ese es Convergencia i Unió, un líder que defiende la independencia, que dice que a largo plazo y que va a trabajar por ello. Entonces, el problema es que es, como he dicho a veces, el lobo vestido de cordero, con mejores formas, con más educación, con saber vender el doble discurso en Madrid, que hace Duran y Lleida muy bien, y él lo hace en Barcelona, pero Convergencia i Unió está asumiendo las tesis de parte del tripartito junto a lo que ya suma del pujolismo. Felip Puig, conseller Interior, independentista declarado también, uno de los miembros, Oriol Pujol, hijo de Pujol, hombre fuerte que será el sucesor al frente de Convergencia i Unió en el partido. Es decir, el núcleo duro. El otro día, bueno, lo hablamos aquí también, creo, es que Prenafeta, toda esta gente que estaba con Pujol, estaban en el balcón de la Generalitat y en el salón de actos celebrando su victoria. Aquello no era una renovación, aquello era una continuidad de lo que el tripartito había trastocado, ¿no? Que se quiten estos que son muy bestias, ¿no? Vamos a hacerlo nosotros que lo sabemos hacer mejor. Entonces yo creo que esa es un poco la intención de Artur Mas, comerse terreno de esa Casa Grande que él dice, de la Casa Grande y todo este rollo. Sí, la política de la Casa Grande, sí, integrar diferentes sensibilidades, pero todos nacionalistas. Yo soy Cataluña, o Convergencia es Cataluña, y vamos a comernos terrenos a los socialistas por aquí, a los de Esquerra por allí, pero eso se aleja desde mi punto de vista a los pactos o a las políticas más de Estado, porque lleva una Cataluña cada vez más nacionalista desde ese punto de vista. A mí me parece también el paro, la economía y luego políticos. Los políticos. Claro, y eso es gravísimo. Pero fíjate, eso es gravísimo. Pero en Cataluña hay una cosa que quizá cuesta más entender de todas partes de España, que es que la patria, la nación catalana, el nacionalismo, el Estado catalán que algunos quieren, está por encima de todo. Y por encima de todo significa estar en un gobierno que da igual que gobierne Mas, Montilla, Maragall. Esto, oye, somos nacionalistas y punto, y ya está. Tú eres un poco más de izquierdas y un poco más de derechas, pero forma parte de eso, claro. A los que no lo somos sí que nos costaría estar en un gobierno de esos. A mí sí que me costaría estar en un gobierno donde dijeran, no vamos a cumplir las sentencias del Supremo, o no vamos a respetar la Constitución. Claro, la incompatibilidad curiosamente no se produce en el eje izquierda-derecha, sino se produce en el eje nacionalistas o constitucionalistas, ¿no? Y yo creo que esa es la cosa, esa idiosincrasia catalana. Y en ese sentido a mí me da la sensación de que lo que quiere Artur Mas es hacerlo, o sea, evidentemente hacer lo mismo, pero de una manera más elegante o más mejores trajes. claro, mejor.